Segundo domingo de Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente la liturgia nos propone el prólogo del Evangelio de San Juan. El prólogo, que es lo que inicia una composición literaria, una obra, suele ser lo último que se escribe. Muchas veces se trata de un relato breve para orientar la lectura de la obra que sigue y también para resumir algunas ideas centrales que luego van a ser desarrolladas. Bueno, si bien los especialistas aún debaten si el prólogo del Evangelio de San Juan fue escrito al comienzo o al final, no se puede negar que hay una continuidad con todo el Evangelio, y en que hay sí un término que no se vuelve a repetir en el resto del Evangelio, y ese término es verbo, palabra, o sea, las traducciones de logos. Pero esto no quita nada de su unidad, al contrario. Muy simplemente ese término es el que da la razón del prólogo. Ese verbo, esa palabra que crea, que está presente antes de la creación del mundo, ese verbo que es la expresión del pensamiento de Dios. Y ese verbo se hace carne, es Jesús. Comienza Juan su Evangelio no como Marcos con el bautismo en el Jordán y como Mateo y Lucas que se remontan a la infancia del Señor. Aunque Marcos declara ya en el primer versículo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Juan, en cambio, va al mismo origen divino del Señor. Se remonta. Escala, digamos, hasta la inmensidad de Dios, ¿no? Y todo el prólogo es un poema, es un himno de alabanzas a Jesucristo, al Verbo de Dios, que es Dios, que conoce la intimidad de Dios, el único que la conoce, que es la expresión de ese pensamiento del Padre, y ha sido enviado al mundo para comunicar la verdad sobre Dios y sobre la vida eterna. Jesús, que comienza su vida humana en el momento de la encarnación, cuando el Verbo se hace carne.
preexiste en la persona del Verbo y es eterno como Dios, porque es Dios. Y en Él está la vida, y en Él está la luz del verdadero conocimiento de la verdad, la luz que permite al hombre caminar hacia su destino de hijo de Dios. Al hombre que acoja la luz, que la reciba, que no quiera seguir en las tinieblas, quien lo rechaza, seguirá en las tinieblas. Pero quien lo acoja, Dios le dará el poder de ser su hijo. En Él está la gloria de Dios, en el Verbo, en Jesús, que se manifiesta en la debilidad con que vino al mundo. Él encarna la misericordia de Dios, que salva y que da a conocer. Por medio de Jesucristo, de Dios encarnado, nos ha llegado la gracia, y por eso es en todo superior a Moisés, por quien vino la ley. La traducción vino a habitar o habitó entre nosotros, aunque correcta, no transmite el original griego, que es el de plantar una tienda. Habitar, pero plantando una tienda. Sin embargo, si ponemos el original, vino a plantar su tienda entre nosotros, o plantó su tienda entre nosotros, evoca a la tienda, al tabernáculo del Éxodo de Israel. Cuando Dios mostraba su presencia en medio del pueblo mediante signos de su gloria, especialmente la nube que se posaba sobre la tienda. También lo era la radiación sobre el rostro de Moisés, el cual también irradiaba. Después de haber estado con Dios, estaba todo iluminado y irradiaba su rostro. Estoy aludiendo al versículo 14 del primer capítulo, donde dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y puso su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, cuando digo esto, no puedo dejar de sonreír, porque viene a mi memoria una historia muy simpática. Me la contó un sacerdote amigo en Italia, en Trieste. Él es párroco, y uno de sus parroquianos les había enseñado a sus hijitas el prólogo de San Juan, para que lo memorizaran. Y una de las chiquitas, en su clase de catecismo, no sé, chiquitita, porque era su primera clase de catecismo, la catequista pregunta a todos: ¿quién es Jesús? Y la niña responde: Jesucristo es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imaginad cómo se quedó la catequista. ¿Qué iba a imaginar? Tamaña respuesta, ¿no?, de una niña de catecismo. Bueno, dicho sea de paso, qué bueno que se enseñar a los hijos y memorizar este prólogo. Los primeros cristianos, algunos lo memorizaban, incluso lo llevaban encima, ¿no? Tener el prólogo, por ejemplo, en una especie de relicario en el cuello. Bueno, aquí cuando leemos, de paso esto también, cuando leemos y el Verbo se hizo carne, deberíamos, a veces lo hacemos en el Ángelus, cuando recitamos el Ángelus, o leyendo el Evangelio, inclinarnos en un gesto de adoración, de respeto, de reverencia. Fijémonos en pocas palabras cuánto se dice. Tanto tesoro encerrado, un infinito, el infinito que viene a hacerse finitud, el amor inconmensurable de la misericordia que viene a la miseria de nuestra humanidad y asume la fragilidad de la carne humana y habitó entre nosotros. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros profetizado por Isaías. Ahora, ¿cómo no tener un gesto de adoración ante este Dios hecho hombre, develado en el hombre Jesús,
que vino a ser de nosotros, que lo acogemos, nada menos que hijos de Dios. Dios se hizo hombre. El Verbo se hace hijo del hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sí, queridos hermanos, estamos ante un tesoro, y este tesoro es la palabra de Dios. Pero dentro de la palabra hay como encerrado otro tesoro mayor, y es este Evangelio, y en particular este prólogo. Y nosotros extraemos algunas gemas preciosas, sabiendo que este tesoro, por ser divino, nunca ha de agotarse. Entre las gemas está hoy las que extraemos de la carta de San Pablo a los Efesios, que es la segunda lectura, y que es la bendición de Dios que nos destinó, y en esto coincide con el Evangelio, a ser sus hijos, y que nos bendice con toda clase de bienes espirituales. San Pablo, el apóstol, intercede con sus oraciones para que se comprenda cuál es la riqueza que Dios está dispuesto a darnos. Nada menos que la gloria. Porque si esto comprendemos, tendremos en esa convicción de que Dios quiere darnos la gloria, tendremos, la fuente de la gran esperanza. Y será el Espíritu quien nos revele, porque es el que nos da sabiduría, nos otorga el conocimiento. Debemos pedir el Espíritu Santo cada día, sin faltar un solo día. Necesitamos avivar la llama del Espíritu que nos fue dado. Este Espíritu por el que somos hijos de Dios. Es por el Espíritu que nos viene la luz de la comprensión de las cosas de Dios, la sabiduría, la verdad, la luz del discernimiento y también la fortaleza para vivir lo que nos toca y nos tocará vivir. Porque no podemos engañarnos. Esto ha comenzado y seguirá. El mal no se detiene. El maligno casi lo tiene todo, e irá a por todo, por lo que le falta. La serpiente se morderá la cola, pero la victoria nunca será la suya. Por lo contrario, en ese momento será aplastada definitivamente. Recibamos la bendición de Dios que viene por Jesucristo, por el unigénito Hijo de Dios, que es nuestro único Salvador. Ay, cuando la Iglesia no habla de Salvador, y habla de salvaciones, de una vacuna que nos va a salvar o cosas por el estilo. Qué lejos está la Iglesia de Cristo. Esa no es la Iglesia de Cristo. Nosotros debemos permanecer en Cristo, no apartarnos, cobijarnos en el corazón de la Santísima Virgen, renovar nuestra consagración a su corazón inmaculado, que es el arca de salvación, como el arca de Noé. Y así estaremos más cerca aún del Señor. Las tinieblas todo lo envuelven, pero lo bueno es que ya se ve que son tinieblas y no pueden vencer a la luz. No perdamos la luz de la gracia en nosotros, y si la perdemos, vayamos prontamente al Señor. Recuerdo esta frase de nuestra consagración al corazón inmaculado. Si me caigo, le pedimos a nuestra Madre, llévame nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado, y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Y finalizo proponiendo esta jaculatoria. Oh Jesús, Rey de amor, yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa. Oh Jesús, Rey de amor, yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa. Era la invocación de la Madre Yvonne Aimée de Jessie. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.